Y el Señor hoy va a traer una palabra poderosa para usted, mi hermano. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sé que Dios hoy va a venir a hacer algo fuerte. Yo quiero edificarles igualmente, así como la profeta nos ha estado ministrando estos domingos acerca de la redención, acerca de la cruz. Como decía el mismo apóstol Pablo, no me he propuesto nada a saber, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es que esto es la base del cristianismo, mi hermano. Si usted y yo no estamos plantados ahí, mi hermano, el cristianismo no es el cristianismo. Por eso es tiempo de volver ahí. Es tiempo de volver a la cruz. Es tiempo de volver a los inicios. Es tiempo de volver a la redención, mi hermano. Y yo quiero hablarles hoy dos temas importantes. Y uno es acerca de la sabiduría en cuanto a la salvación. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios te hizo a ti sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? La mayoría de los cristianos ven la sabiduría como un conocimiento adquirido por Dios, el cual nos da la facilidad de tomar decisiones o las mejores decisiones. Pero yo vengo a traerle una revelación más poderosa que esto, para que usted no solamente se quede con el concepto de que la sabiduría es un concepto que viene de Dios. No, la sabiduría es algo mayor que eso. La sabiduría, mi hermano, en otras palabras, no es el conocimiento humano, no es el intelecto ni filosófico obtenido por todos los estudios que yo haya tenido. Perdón que yo le diga a usted eso hoy, pero para Dios el conocimiento humano es basura. Eso no sirve. Y vea lo que dice Primera de Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Ven? Pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría. Yo oro al Señor para que usted abra su oído espiritual y su corazón, porque la sabiduría es alguien. La sabiduría es una persona. La sabiduría no es solamente un concepto, no es solamente ideas. La sabiduría es Jesucristo mismo. Él es la sabiduría. Y si usted no me cree, vaya conmigo a Proverbios capítulo 8. Proverbios 8:12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Sigue diciendo, versículo 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada.
antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Cristo es la llave de la ciencia y de la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros, mi hermano. En otras palabras, cuando la palabra de Dios dice que le pidamos a Dios sabiduría por aquel que no tiene, usted lo que está pidiendo es que Jesús venga. Porque Él es la sabiduría. Y yo le voy a mostrar bíblicamente cómo la sabiduría vino a redimirnos. ¿Por qué? Porque en el hombre había una sabiduría que no era la de Dios. En el hombre había una sabiduría diabólica, satánica. Por cuanto el hombre comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal, su corazón se llenó de la sabiduría, pero no la de Dios. Y entonces la sabiduría con mayúscula tuvo que venir aquí a la tierra para destruir la sabiduría con minúscula. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Vea lo que dice 1 Corintios 1, 18 al 24. Oiga, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¡Aleluya! Pues, oiga, vea, eso es como un trabalenguas de Dios. Pues, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. ¿Qué significa esto? Que el hombre, que a Dios en su infinita misericordia, a Él le agradó que usted y yo lo conociéramos, no por su intelecto, no por su sabiduría, no por su conocimiento, no porque usted es muy carga, sino que a Él le agradó que en la sabiduría de Él le conociéramos por la locura de la predicación. Esa es la sabiduría de Dios. Por eso Pilato estaba enfrente de la verdad y le dijo a Jesús que es la verdad. La sabiduría estaba enfrente de él, pero no lo pudo ver porque Pilato estaba lleno de sabiduría satánica y perversa. Su mente estaba llena de intelecto, su mente estaba llena de conocimiento filosófico
por los dioses griegos, por los dioses romanos. Y no pudo ver que la sabiduría estaba enfrente de él. Pero vea, sigue diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ciertamente para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a escribir aquí Proverbios. Vamos rápido porque tengo que decirle varias cosas. Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 6. Este pasaje que les voy a hablar tiene que ver con la cruz. Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 6 dice: la sabiduría edificó su casa. Vea qué tremendo. Número uno, la sabiduría edificó su casa. Esto es Cristo edificando la iglesia. Número 2, dice, labró sus 7 columnas. 7 columnas, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Y cuáles son los 7 espíritus de Dios? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. Número 3, mató sus víctimas. Esto es lo que dice el proverbio, mi hermano. ¿Qué es mató sus víctimas? Cuando destruyó el imperio del diablo, cuando derribó y destruyó el poder del pecado, cuando él destruyó el cuerpo del pecado. Y eso lo dice Colosenses capítulo 2 versículo 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí mató a las víctimas. Pero sigamos disertando Proverbios. Mató a sus víctimas. Número 4, mezcló su vino. Mezcló su vino. ¿Qué significa que mezcló su vino? Significa que Jesús vino mediante agua y sangre. Primera de Juan dice: porque este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no solamente mediante
sangre, sino mediante agua y sangre. Por eso cuando su costado fue traspasado, ahí salió agua y sangre. Su vino mezclado, agua y sangre. Sigue diciendo, y puso su mesa. Aleluya. Puso su mesa, mezcló su vino y preparó mesa para la esposa. Y sigue diciendo, envió a sus criadas. ¿Quiénes son las criadas? Son las siervas, son los siervos, son los profetas que Dios había llamado, que Dios había levantado para que ellos fueran a predicar de su palabra, a predicar del Mesías, a predicar de Jesús de Nazaret. La sabiduría envió sus criadas. Y sigue diciendo, sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Qué significa eso? Cuando Él fue alzado en la cruz, en el monte del Gólgota, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Y dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, oiga, en otras palabras, al que tiene sabiduría de este mundo, Él le dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. ¿Cómo es que Proverbios me habla de esto? ¿Cómo es que si está hablando de la sabiduría, me está hablando que la sabiduría edificó mesa, preparó pan, preparó vino y nos invita a que comamos de él? Porque la sabiduría es Jesús. Bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Esto se refiere a entrar por el arrepentimiento. Ok. Ahora tenemos esto de la sabiduría. Que Él edificó su casa y labró sus 7 columnas. Y podemos ver en este pasaje todo lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Esto es lo que les acabo de leer. Esto es lo que les acabo de explicar. Pero entrando yo en oración, buscando al Señor Jesús, buscando a Jesús, yo le decía, Señor, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me ha costado tanto volver al primer amor? ¿Por qué me ha costado tanto entrar contigo? ¿Por qué me cuesta tanto? Y yo orándole al Señor, asincerándome con Él. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Tienes que volver a la raíz. Tienes que volver a la raíz. Y yo le dije, ¿cómo, Señor, a la raíz? Y me llevó a Isaías, capítulo 11. Siento al Señor aquí, mi hermano. Y me llevó a Isaías 11. Y me dijo, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un bálsamo retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, vea qué tremendo. Sabiduría nos dice en Proverbios que Él edificó sus 7 columnas. Y Dios me lleva a que tengo que volver a la raíz. Y cuando leo
Isaías y me habla de la raíz, dice los 7 espíritus de Jehová. ¿Usted cree que es casualidad? Y yo vengo a hablarle hoy a usted de la raíz. Yo vengo a hablarle a usted hoy de la raíz. ¿Sabe usted quién es la raíz? Jesús de Nazaret. Él es la raíz. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz de David, escuche bien, él es la raíz de David y la raíz de Isaí. Porque él viene de la descendencia de Isaí, el padre de David y de David. Por eso la palabra se le llama como la raíz de David o la raíz de Isaí que leímos en Isaías. Y vea lo que dice Isaías 11:10. Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces hay un problema. ¿Por qué Dios me dijo tienes que volver a la raíz? Porque tenemos una raíz que no es Él. Porque la raíz que habita en nosotros es raíz de hechicería, es raíz de rebelión, es raíz de iniquidad. Y es necesario que la raíz de Isaí se implante en nosotros otra vez. Por eso Él me dijo, tienes que volver ahí. Tienes que volver a donde soy yo, a lo que soy yo. Y entonces, ¿qué es una raíz? Hablando naturalmente desde la perspectiva de las plantas, ponga mucha atención. Son el primer órgano que las plantas desarrollan cuando germinan y es el más importante. Una de las principales funciones es absorber agua y nutrientes por los pequeños pelos que tiene, el cual luego va a alimentar a la planta a través del tallo. La otra función es anclar toda la estructura de la planta al medio, ya sea con raíces subterráneas que se agarran profundamente o con raíces aéreas que se anclan a otras plantas o superficies. O sea, hay raíces en la tierra y raíces en el aire. Porque la guerra es en la tierra y es en los cielos. Y me llama la atención que las raíces aéreas dicen que es para anclarse a otras plantas o superficies. Ahí está la unidad. Para que usted y yo nos arraigamos. ¿Por qué no ha habido unidad en la iglesia? Porque no está la raíz de Isaí.
¿Por qué no está la verdadera unidad en el cuerpo? Porque la raíz de Isaí no habita en medio. Y es tiempo de volver ahí. Es tiempo de volver ahí, mi hermano. Y entonces vean qué tremendo lo que dice Romanos capítulo 11. Versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Tremendo. Vea qué tremendo. La exclusión de ellos, porque ellos rechazaron al Mesías, produjo salvación a los gentiles, a usted y a mí. Y eso fue, dice, con gloria. Y entonces sigue diciendo: ¿qué será cuando los judíos vengan al Mesías? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si no vida entre los muertos. Y entonces sigue diciendo, y vea qué tremendo lo que dice: si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz, oiga, si la raíz es santa, también lo son las ramas. La clave para entrar en la santidad de Dios es estar pegado a la raíz. Aleluya. Porque si la raíz es santa, usted y yo vamos a ser santos. Aleluya. Pero como le dije, el problema es que estamos pegados con la otra raíz. Y sigue diciendo: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, está hablando de los judíos que fueron desgajados para que usted y yo fuéramos injertados, dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, oiga, otra vez de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la raíz de David para darnos vida? ¿Qué hizo la raíz de David para darnos vida? Isaías 53, versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La raíz de David se hizo como raíz de tierra seca para llevar toda la raíz de la humanidad. Y así darnos vida eterna. Porque por cuanto el hombre
estaba pegado a la raíz de hechicería. Todos los nutrientes, todo lo que absorbíamos, todo lo que salía de nuestro interior, todo lo que pasaba por nuestras venas, todo lo que pasaba por nuestra sangre, era maldad, era pecado, era rebelión. Pero la raíz de Isaí se hizo como raíz de tierra seca y absorbió todo el pecado, absorbió toda la maldad, absorbió toda la iniquidad. Por eso dice que no había hermosura, no había atractivo en él. Por causa de los golpes, por causa de los latigazos, por causa de todo lo que le hicieron, su rostro fue desfigurado, su cuerpo fue maltratado, molido, mi hermano, dice la Escritura, más sin atractivo para que le deseemos. Y ahí él estaba absorbiendo la raíz de hechicería, ahí él estaba absorbiendo la raíz que nos ha tenido pegados por mucho tiempo. Y se sembró en nosotros para que ahora lo que nosotros absorbamos sean los nutrientes de él. Yo no sé si usted se alegra con esto. Vea lo que dice San Juan, capítulo 12. Versículo 23 al 25. Dice la Escritura. Vea qué tremendo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la tierra. En la fiesta, perdón. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Vea qué tremendo. Unos griegos vinieron a buscar al Mesías, pueblo no judío, pueblo no gentil. Y esto que hicieron estos hombres griegos fue el detonante para lo que Jesús dijo. Y vea lo que dijo. Le dijeron a Felipe: queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Es que imagínense, yo me imagino que estaban nerviosos. Por eso, porque vinieron a Felipe, unos gentiles, mi hermano. Y seguramente, ay. Porque para los judíos los gentiles eran perros. Entonces Felipe: yo no me voy a comer esa bronca. Y se la echó a Andrés. Y dice que fue y se lo contó a Andrés. Entonces Andrés dijo: no, vamos los dos. Vamos los dos a ver qué pasa. Y dice el maestro que cuando ellos le dijeron, dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: voy a ser glorificado. Yo, la raíz de Isaí, voy a enterrarme en tierra, por cuanto la salvación no solamente es para los judíos, sino que la salvación es para todos. Porque yo los he amado a todos con amor eterno. Y la raíz se enterró.
lo que dice Jeremías 17. Jeremías 17, 7 al 8. Dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. Porque muchas veces nos hemos secado, porque muchas veces vemos que no damos fruto, mi hermano, porque tenemos que volver a la raíz. Porque cuando estamos cimentados en la raíz, aún en los momentos de sequía, aún en los momentos difíciles, dice que vamos a dar fruto. Aleluya. Este es el día en que usted y yo vamos a salir pegados a la raíz de Isaías. Hoy tú y yo vamos a volver a Jesús de Nazaret. Hoy usted y yo, mi hermano, hoy el Señor te viene trayendo para que tú te ancles en Él, para que tú te ancles en la raíz y puedas tener vida. Hoy el Señor se va a llevar toda la muerte. Hoy el Señor se va a llevar toda la iniquidad. Hoy el Señor se va a llevar todo lo que nos ha tenido atados. Pero simplemente tenemos que volver a la raíz. Por eso el profeta Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y ya el hacha está puesta sobre la raíz. Tremendo. Porque venía Jesús de Nazaret a cortar toda raíz que Él no plantó, que Él no sembró, porque Él es el hortelano de hortelanos. Él es el agricultor. Y esas raíces Él no las plantó, mi hermano. Y entonces vea qué tremendo esto que pasó. Proverbios 12:12 dice que la raíz de los justos dará fruto. Y entonces vea qué tremendo algo que pasó con Jesús estando aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que Jesús venía de haber sido glorificado cuando Él montó en su pollino. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando dice que alistaron un pollino y lo montaron, y dice que los discípulos todos arrojaron sus mantos y todos empezaron a decir: Hosana al hijo de David, Hosana al rey que ha venido. Y dice que toda la multitud empezó a agarrar palmas en sus manos y empezaron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ahora sí se acuerdan? Después de eso, preste mucha atención, porque después de eso dice que el siguiente día Jesús tuvo hambre. Y dice que se acercó a una higuera a ver si había fruto, y no había. Y dice que Jesús maldijo la higuera. Marcos 11:12.
Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Preste mucha atención. La higuera no dio fruto porque no quería, sino porque no era tiempo de higos. Pero entonces, ¿por qué Jesús la maldijo? Interesante, ¿verdad? Déjenme tomar agua. Y dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la oyeron sus discípulos. Ya después pasó que dice que Jesús entró al templo y volcó las mesas por todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y dice que pasando por la mañana, otro día, vieron que la higuera, eso está en el versículo 20, se había secado desde las raíces. Oiga, estamos hablando de la raíz. Y Jesús maldijo la higuera y se secó desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y todos hemos visto este pasaje como la fe poderosa, ¿verdad? Porque Jesús dice que todo lo que pidiéramos va a ser, teniendo la fe de Dios, y que le podemos decir a un monte: pásate de aquí a otro. Qué fe más fuerte, ¿verdad? Amén. Qué fe más tremenda que nosotros podamos hacer eso. Esa es una parte, pero falta la otra parte por el cual Jesús maldijo a la higuera. ¿Y cuál es esa otra parte? Sigue diciendo Jesús: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, oiga, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo? Barájeme esto. Porque si en un momento está hablando de la fe, después pasa a perdón? ¿Por qué después Él entra y dice: pero si estás orando, tienes que perdonar? Porque Jesús lo que nos quería enseñar con la maldición de la higuera y que se secó de raíz es que la falta de perdón entre nosotros hace que no demos fruto. Amén. Y por eso muchos estamos secos de raíz. Porque dice la Escritura que Jesús perdona cualquier pecado. Pero si nosotros no perdonamos, Él no nos puede perdonar.
Porque el que usted y yo no nos perdonemos es un insulto a la cruz. El que usted y yo no perdonemos, para él es un insulto. Y por eso él maldijo a la higuera. Porque vea, no fue que la higuera no quiso dar fruto, fue que no era el tiempo de dar frutos. Era como que usted, ¿cuándo es el tiempo de los mangos? En abril. Y usted en diciembre esté diciéndole al árbol que le dé fruto. Y entonces, te voy a maldecir porque no me da fruto. No es el tiempo del árbol. Jesús nos estaba enseñando el perdón. Porque si tú entras en la raíz, vas a perdonar de corazón. Si tú no estás en la raíz, por eso tú no puedes perdonar. Y entonces vea lo que dice Mateo 18:23. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuántos son 10,000 talentos? Son 10 millones de dólares. Le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y 100 denarios son 5,000 dólares. O sea, hay una tremenda diferencia de 10 millones de dólares a 5,000 dólares. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. La versión Cadol dice que lo tenía ahorcado, que lo estaba ahorcando diciéndole: págame lo que me debes. Y su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, y fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Los verdugos son los demonios. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno sus hermanos sus ofensas.
tiene que volver el amor a la iglesia, mi hermano. Tiene que volver el perdón entre nosotros. Y el perdón no es yo te perdono pero deja de hablarme. Eso no es perdón. El perdón es yo te perdono y mi amistad va a ser mucho mayor que era antes. Porque ¿acaso Jesús nos perdonó y se olvidó de nosotros? O nos dejó botados, o nos dijo ya no quiero saber más de ti. Él nos perdonó con amor eterno. Él aún estando en la cruz, siendo azotado, siendo golpeado, siendo azotado. Y los romanos injuriándole, los romanos diciéndole cosas, bájate de esa cruz si tú eres el Cristo. Y él gritando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque esa es la raíz. La raíz de Isaí, perdonándonos a todos. Perdonando al mundo, perdonando al violador, perdonando al drogadicto, perdonando al ladrón, perdonando al estafador. Por eso Esteban, cuando fue apedreado, y dice que estaba el apóstol Pablo ahí, consintiendo en su muerte, y él tenía las ropas. Y dice que Felipe o Esteban, si no me equivoco, orando a los cielos dijo, veo al cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero porque él se le abrió la visión y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Porque la raíz de Isaí estaba implantado en él. De tal manera que él, aún siendo apedreado, le oró al Señor y le dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y eso provocó que saliera el apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia, por causa del perdón que soltó Esteban. Y vea lo que dice Romanos. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos os sean contaminados. ¿Por qué no perdonamos? Porque hay raíz de amargura. Y vea lo que dice Romanos 15. (8 al 12). Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Viene el tiempo, y este es el tiempo. No por causa estamos predicando a Cristo, no por casualidad
estamos volviendo a Jesús, porque Él es la raíz que va a regir a los gentiles, y Él se está levantando nuevamente, mi hermano, para que todos nosotros esperemos en Él. Este es el tiempo para que usted y yo volvamos a la raíz. Vuelve a la raíz, te dice Dios. Vuelve al inicio, vuelve a mí. Si te ha costado perdonar, es porque la raíz no ha estado en ti. Pero reconoce que necesitas a la raíz, y Él te dará la capacidad para que puedas perdonar. Oh, mi hermano, la raíz de Isaías está aquí. Oh, mi hermano, Jesús de Nazaret está en este lugar. Jesús, el verbo de vida, el león de la tribu de Judá, está aquí, y Él quiere tocarte hoy. Él quiere ministrarte hoy. Él quiere llenarte hoy de su presencia. Él quiere vestirte, porque Él es la vestidura. Porque Él es todo. Él es el ancla. Él es el verbo de vida. Oh, Él es el cordero. Él es el león. Él es el mapa. Él es la piedra. Él es la espada. Él es todo y en todos. Él es la raíz, mi hermano. Él es la esperanza de gloria. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él está aquí. Jesús, Jesús, Jesús. Él es el verbo de vida. Él es la fuente que sacia. Él es el pan de vida. Él es el pan de la preposición. Oh, mi hermano, Él es el maná escondido. Él es la vara de Aarón que reverdeció. Él es el arca del pacto. Él es el atrio. Él es el lugar santo, el lugar santísimo. Aleluya. Y todo Él quiere entrar en nosotros. Aleluya.